Canto primero. La ira de Aquiles. Canta, oh diosa, la ira de Aquiles, hijo de Peleo, que trajo incontables males a los griegos. Muchas almas valientes envió antes de tiempo al Hades, y convirtió a muchos héroes en pasto de los perros y los buitres. Pues tal fue la voluntad de Zeus cumplida desde el día en que Agamenón, rey de hombres, y el gran Aquiles se enemistaron. ¿Y cuál de los dioses fue el que lo empujó a pelearse? Fue Apolo, el hijo de Zeus y Leto, pues estaba enfadado con el rey y envió una pestilencia sobre su hueste para atormentar al pueblo, porque Agamenón había ultrajado a su sacerdote Crises. Crises había ido a las naves de los griegos para liberar a su hija, y había llevado consigo un gran rescate. Además, llevaba en su mano el cetro de Apolo, envuelto en una guirnalda de suplicante, e imploró a los griegos, pero sobre todo a Agamenón y Menelao, los dos hijos de Atreo, que eran sus caudillos. «Hijos de Atreo», exclamó, «y todos los demás griegos, ojalá los dioses que moran en el Olimpo os concedan saquear Troya y volver a vuestra casa sanos y salvos. Pero liberad a mi hija y aceptad un rescate por ella, por respeto a Apolo». Al oírlo, los griegos pidieron con una sola voz respetar al sacerdote y aceptar el rescate que ofrecía, pero no fue esta la reacción de Agamenón, que le habló con fiereza y lo echó de mala manera. «Viejo», dijo, «será mejor que no te encuentre merodeando por nuestras naves ni que vuelvas más por aquí. Tu cetro del dios y tu guirnalda no te servirán de nada. No la liberaré. Envejecerá en mi casa en Argos, lejos de su propio hogar. Ocupará en su telar y visitando mi lecho. Con que vete y no me provoques, o será peor para ti». El anciano le temía y obedeció. No dijo ni una palabra, pero fue a la orilla del sonoro mar y rezó al rey Apolo. «Óyeme», exclamó, «oh dios del arco plateado. Si alguna vez he cubierto tu templo de guirnaldas o quemado los huesos de los muslos con grasa de huro o de cabra, escucha mi plegaria, y deja que tus flechas venguen las lágrimas que me han causado los griegos». Así oró, y Apolo atendió su plegaria. Bajó furioso de las cumbres del Olimpo, con su arco y su carcaj al hombro, y las flechas entrechocaban a su espalda por la rabia que temblaba en su interior. Se sentó apartado de las naves con el rostro sombrío como la noche, y su arco de plata resonó mortal cuando disparó sus flechas sobre los griegos. Primero golpeó a sus mulas y sus perros, pero pronto dirigió sus dardos contra la gente misma, y todo el día ardían las piras de los muertos. 9 días disparó sus flechas entre la gente, pero al 10º Aquiles los convocó en asamblea, inspirado por Hera, que veía la agonía de los griegos y se apiadó de ellos. Luego, cuando estuvieron todos juntos, se puso en pie y les habló. «Agamenón», dijo, «creo que debemos volver a casa si queremos escapar de la destrucción, pues nos están matando a la guerra y la pestilencia al mismo tiempo. Pidamos a algún sacerdote o adivino o alguien que sepa interpretar los sueños, pues los sueños también los envía Zeus, que nos cuente por qué Apolo está tan enojado, y nos diga si es por algún juramento que hemos quebrantado o un sacrificio que no hemos ofrecido, y si aceptaría la ofrenda de corderos y cabras sin tacha, para apartar de nosotros la plaga». Con estas palabras se sentó, y Calcante, hijo de Téstor, el más sabio de los adivinos, que sabía cosas del pasado, el presente y el futuro, se puso en pie para hablar. Era él quien había guiado a los griegos con su flota a Troya, gracias a los augurios que le había inspirado Apolo. Con toda sinceridad y buena voluntad les habló así. «Aquiles, amado por los dioses, me pides que te hable de la cólera del rey Apolo, y así lo haré,
pero antes piénsalo y jura que te pondrás de mi lado de palabra y de hecho, pues sé que voy a ofender a uno que gobierna a los griegos con su poder y de quien son súbditos todos ellos. Un hombre sencillo no puede resistirse a la cólera de un rey, que, aunque se trague ahora su disgusto, seguirá acariciando su venganza hasta que pueda llevarla a cabo. Piensa, pues, si me protegerás o no. Y Aquiles respondió: No temas, Calcante, y habla como te lo inspiren los dioses, pues por Apolo, a quien tú oras y cuyos oráculos nos revelas, que ni uno de los griegos de nuestras naves te pondrá la mano encima mientras yo viva para ver la faz de la tierra. No, no, aunque nombres al propio Agamenón, que es con mucho el principal de los griegos. Al oír lo cual, el adivino habló con valentía. El dios dijo: No está ofendido por juramentos ni sacrificios, sino a causa de su sacerdote, a quien Agamenón ha ultrajado al no querer liberar a su hija ni aceptar un rescate por ella. Por eso nos ha enviado estos males y aún enviará a otros. No liberará a los griegos de esta pestilencia hasta que Agamenón haya devuelto a los jóvenes a su padre, a la joven a su padre, sin ningún pago ni rescate, y se haga un sacrificio sagrado en Crisa. Así tal vez lograremos apaciguarlo. Dichas estas palabras, se sentó, y Agamenón se puso en pie furioso. Su corazón estaba negro de ira, y sus ojos echaban fuego cuando miró ceñudo a Calcante y dijo: Adivino de desgracias. Nunca me has profetizado nada bueno y siempre has preferido adivinar males. No me has traído consuelo ni has hecho nada de provecho. Y ahora vienes a ver a los griegos y dices que Apolo nos atormenta porque no quiero aceptar un rescate por esta joven, la hija de Crises. He decidido quedármela en mi propia casa, pues la quiero incluso más que a mi propia esposa Clitemnestra, a quien se asemeja por sus rasgos y figura, así como por sus logros y entendimiento. Y aun así renunciaré a ella si debo, pues quiero que el pueblo viva y no muera. Pero debéis encontrarme otro botín a cambio, o seré el único entre los griegos que no tenga ninguno. Esto no está bien, pues ya veis todos los pueblos que debo renunciar al mío. Y Aquiles respondió: Nobilísimo Agamenón, el más codicioso de los hombres, ¿cómo han de encontrarte otro botín los griegos? No tenemos una reserva común de donde sacarlo. Lo que saqueamos de las ciudades ya se ha repartido. No podemos deshacer el reparto que ya se ha hecho. Entrega a esa joven, por tanto, al dios, y si alguna vez Zeus no nos concede saquear la ciudad de Troya, te concederemos el triple o el cuádruple. Aquiles, por muy valiente que seas, no me engañarás, respondió Agamenón. No me burlarás ni persuadirás. ¿Es que has de conservar tu botín mientras yo me quedo sin el mío, sin quejarme y entrego a la joven solo porque tú me lo pidas? Que los griegos busquen un botín justo que sea de mi agrado iré a quitarte el tuyo, o el de Áyax, o el de Ulises, y quien quiera al que escoja habrá de lamentarlo. Pero esto ya lo pensaremos después. De momento, botemos una nave al mar y busquémosle una tripulación. Celebremos un sacrificio a bordo y enviemos en ella a Criseida. Y pongamos al mando a uno de nuestros jefes, sea Áyax o Idomeneo, o tú mismo, Aquiles, poderoso guerrero, para poder hacer un sacrificio y apaciguar la cólera del dios. Aquiles lo miró con el ceño fruncido y respondió: Estás embebido de insolencia y sed de riqueza. ¿Con qué ánimo puede ninguno de los griegos hacer lo que les pides, ya sea en una incursión o en combate abierto? No he venido a luchar aquí por ningún mal que me hayan hecho los troyanos. No tengo ninguna disputa con ellos. No han robado mi ganado ni mis caballos, ni segado mis cosechas.
pues nos separan tanto las montañas como el sonoro mar. Te hemos seguido, soberano insolente, por tu interés y no por el nuestro, para vengaros de los troyanos a tu desvergonzada persona y a Menelao. Ahora lo olvidas y amenazas con robarme el botín por el que he luchado y que los hijos de los griegos me han dado. Nunca, cuando los griegos saquean una rica ciudad de los troyanos, recibo tan buen botín como tú, aunque son mis manos las que llevan a cabo la mayor parte del combate. Cuando llegara la hora del reparto, tu parte es como mucho la mayor, y yo, en verdad, debo volver a mis naves, coger lo que pueda y dar gracias cuando termina la lucha. Ahora, por tanto, me marcho. Será mucho mejor para mí volver a casa con mis naves, pues no seguiré deshonrándome ganando oro y riqueza para ti. Y Agamenón respondió: Huye si quieres, no te rogaré que te quedes. Hay aquí otros que me honrarán, y sobre todo Zeus, el señor del consejo. Ningún rey me resulta tan odioso como tú, siempre tan pendenciero y desafecto. ¿Y qué si eres valiente? ¿Acaso no te hicieron así los dioses? Ve a casa, pues, con tus naves y tus camaradas a reinar sobre los mirmidones. Poco me importáis tú o tu cólera, y esto es lo que haré. Ya que Apolo me quita a Criseida, la enviaré con mi nave y mis hombres. Pero iré a tu tienda y me quedaré con tu botín, Briseida, para que veas que soy mucho más fuerte que tú y que los demás teman compararse conmigo. Aquiles estaba furioso, y su corazón en su pecho velludo estaba dividido entre desenvainar la espada, apartar a los otros y matar a Agamenón, o dominarse y contener su cólera. Mientras estaba así, indeciso y sacaba su poderosa espada de la vaina, Atenea bajó del cielo, pues Hera le había enviado por el amor que les profesaba a ambos, y sujetó a Aquiles por los rubios cabellos, visible sólo para él, pues de los demás nadie pudo verla. Aquiles se volvió con sorpresa, y por el fuego que echaban sus ojos enseguida supo que era Atenea. ¿Por qué estás aquí? Dijo. Hija de Zeus, portador de la égida, para presenciar el orgullo de Agamenón, hijo de Atreo. Deja que te diga, y así habrás de ser, que pagará esta insolencia con su vida. Y Atenea respondió: Óyeme, vengo del cielo para pedirte que domines tu cólera. Me ha enviado Hera, que os aprecia a los dos por igual. Pon fin, pues, a esta disputa, y no desenvaines tu espada. Clama si quieres contra él, y tus protestas no serán en vano, pues te digo, y así habrá de ser, que después recibirás dones 3 veces más espléndidos a raíz de esta ofensa. Contente, pues, y obedece. Diosa, respondió Aquiles, por muy furioso que pueda estar un hombre, debe hacer como ordenáis vosotras dos. Esto será lo mejor, pues los dioses siempre oyen las oraciones de quien les ha obedecido. Contuvo su mano sobre la empuñadura de plata de su espada y volvió a meterla en su vaina como le pedía Atenea. Luego ella volvió al Olimpo con los otros dioses y a la casa de Zeus, portador de la égida. Pero Aquiles empezó a clamar otra vez contra Agamenón, pues seguía furioso. «Borracho», exclamó, «de cara de perro y corazón de cierva, nunca osas salir a combatir con la hueste, ni emboscarte con unos hombres escogidos. Temes esto como a la misma muerte, prefieres robarle el botín a quien te lleva la contraria. Devoras a tu pueblo porque eres rey de un pueblo débil, de lo contrario no insultarías a nadie. Por eso te digo con un gran juramento, por este cetro del que no volverá a brotar ni hoja ni rama, ni volverá a florecer desde el día en que dejó el tronco en las montañas, pues el hacha lo despojó de las hojas y la corteza, y ahora los hijos de los griegos lo empuñan como jueces y garantes de los decretos de los dioses. Juro solemnemente que en adelante buscarán a Aquiles y no lo encontrarán. El día de vuestra aflicción, cuando vuestros hombres mueran bajo la mano mortífera de Héctor, no sabréis cómo ayudarlo.
ayudarlos, y el corazón se os desgarrará de rabia por el día en que insultasteis al más valeroso de los griegos. Con estas palabras Aquiles tiró su cetro repujado de oro al suelo, y volvió a su sitio mientras Agamenón se levantaba furioso. Entonces se puso en pie Néstor, de palabras suaves, el orador de los Pilios, y sus palabras salieron de sus labios más dulces que la miel. 2 generaciones de hombres nacidos y criados en Pilos habían vivido bajo su gobierno, y ahora reinaba sobre la tercera. Con mucha sinceridad y buena voluntad se dirigió así a ellos. La verdad, dijo, qué gran pesar se ha abatido sobre la tierra de los griegos. Seguro que Príamo, rey de Troya, y sus hijos se regocijarán, y los troyanos se alegrarían si pudiesen oír esta disputa entre los dos, que sois tan excelentes en la lucha y el consejo. Soy mayor que vosotros, dejaos guiar por mí. He tenido amistad con hombres aún más grandes que vosotros, y ellos no despreciaron mis consejos. No volveré a ver a hombres como Pirito o Driante, pastor de su pueblo, o como Cenio, Exadio, Polifemo, semejante a los dioses, y Teseo, hijo de Geo, que parecía un inmortal. Estos fueron los hombres más poderosos nacidos sobre la tierra, y cuando los más poderosos combatieron a las tribus más feroces de salvajes de las montañas, las derrotaron por completo. Yo vine de la lejana Pilos, y fui con ellos, pues así me lo pidieron y luché como debía. Ningún hombre viviente podría resistírseles, pero oyeron mis palabras y se dejaron convencer por ellas. Que así sea ahora con vosotros, pues ese es el mejor modo. Con que Agamenón, aunque seas fuerte, no te lleves a ese joven, pues los hijos de los griegos se le han dado ya a Aquiles, y tú no te lleves a esa joven, pues los hijos de los griegos se la han dado ya a Aquiles, y tú, Aquiles, no discutas más con el rey, pues nadie que por la gracia de Zeus empuñe un cetro es tan honorable como Agamenón. Eres fuerte y tienes por madre a una diosa, pero Agamenón es más fuerte, pues tiene más hombres bajo su mando. Agamenón, contén tu ira, te lo imploro, pon fin a esta disputa con Aquiles, que en el día de la batalla es el baluarte de los griegos. Anciano, respondió Agamenón, todo lo que has dicho es cierto, pero este hombre quiere convertirse en nuestro dueño y señor. Quiere ser el señor de todos, el rey de todos, y el capitán de todos, y eso no puede ser. Admito que los dioses han hecho de él un gran guerrero, pero ¿acaso le han dado el derecho de despotricar así? Aquiles lo interrumpió. Sería un vil cobarde, exclamó, si cediera ante ti en todo. Da órdenes a los demás, no a mí, pues no te obedeceré. Digo más, y lo digo con la mano en el corazón, no me combatiré contigo ni con nadie por esa joven, pues quienes quitan fueron también los que dieron. Pero de las otras cosas que hay en mi nave no os llevaréis nada por la fuerza. Inténtalo para que otros lo vean. Si lo hacéis, mi lanza se teñirá de rojo con tu sangre. Después de discutir tan airados, se levantaron y disolvieron la asamblea ante las naves de los griegos. Aquiles volvió a su tienda y a sus naves con Patroclo y sus hombres, mientras Agamenón botaba una nave al agua y elegía una tripulación de 20 remeros. Escoltó a bordo a Criseida y envió además un sacrificio para el dios. Y Ulises fue como capitán. Luego subieron a bordo y navegaron por los senderos marinos, pero Agamenón pidió al pueblo que se purificara, así que purificaron y arrojaron la suciedad al mar. Luego ofrecieron a la orilla del mar un sacrificio de toros y cabras sin mácula, y el humo con el olor del sacrificio se alzó enroscándose hacia el cielo. Así se ocuparon los de la hueste.
Pero Agamenón no había olvidado la amenaza que había proferido contra Aquiles, y llamó a sus heraldos y escuderos de confianza, Taltibio y Euríbates. Id, dijo, a la tienda de Aquiles, hijo de Peleo. Coged a Briseida de la mano y traedla aquí. Si no os la entrega, iré a buscarla con más hombres, y me la llevaré, y aún será peor para él. Y después de darles tales órdenes, los despidió, tras lo cual ellos fueron afligidos por la orilla del mar, hasta llegar a las tiendas y las naves de los mirmidones. Encontraron a Aquiles sentado al lado de su tienda y de sus naves, y se disgustó al verlos llegar. Ellos se presentaron temerosos y reverantes ante él, y no hizo falta que dijesen palabra, pues él los reconoció y dijo: Bienvenidos, heraldos, mensajeros de los dioses y de los hombres. Acercaos. Mi disputa no es con vosotros, sino con Agamenón, que os ha enviado a buscar a la joven Briseida, con que Patroclo, traerla y entregarla, pero que sean testigos ante los dioses y los mortales y por la fuerza de la cólera de Agamenón, de que si alguna vez vuelven a necesitarme para salvar al pueblo de la ruina, me buscarán y no me encontrarán. Agamenón está loco de rabia y no sabe pensar en el futuro y el pasado, para que los griegos puedan combatir seguros junto a sus naves. Patroclo hizo lo que le pedía su querido amigo. Sacó a Briseida de la tienda y se la entregó a los heraldos, que se la llevaron a las naves de Agamenón, y la mujer se fue de mala gana. Luego Aquiles fue solo al borde del blanquecino mar, llorando y mirando la ilimitada extensión de las aguas. Alzó las manos en una plegaria a su madre inmortal. «Madre», exclamó, «me diste a luz para que viniera poco tiempo. Sin duda, me diste a luz para que viviera poco tiempo. Sin duda, Zeus, que truena en el Olimpo, podría haberme hecho más glorioso. No es así. Agamenón, hijo de Atreo, me ha ultrajado y me ha robado por la fuerza mi botín». Mientras hablaba lloró en voz alta, y su madre lo oyó desde las profundidades del mar donde estaba sentada con su anciano padre. Enseguida se levantó como una niebla gris, salida de las olas. Se sentó ante él mientras él lloraba, le acarició con la mano y dijo: «Hijo, ¿por qué lloras? ¿Qué te aflige? No me lo ocultes y dímelo para que ambos lo sepamos». Aquiles soltó un profundo suspiro y dijo: «Lo sabes. ¿Por qué contarte lo que ya sabes? Fuimos a Tebas, la ciudad amurallada de Etión. La saqueamos y trajimos aquí el botín. Los hijos de los griegos lo dividieron y escogieron a la hermosa Criseida como recompensa de Agamenón. Pero Crises, sacerdote de Apolo, fue a las naves de los griegos a liberar a su hija y llevó consigo un gran rescate. Es más, llevó en la mano el cetro de Apolo envuelto en una guirnalda de suplicante e imploró a los griegos, pero sobre todo a Agamenón y Menelao, los dos hijos de Atreo, que eran sus caudillos. Al oírlo, los demás griegos con una sola voz querían respetar al sacerdote y aceptar el rescate que ofrecía, pero no así Agamenón, que le habló con fiereza y lo echó de mala manera. Se marchó airado y Apolo, que lo apreciaba mucho, oyó su plegaria. Luego el dios envió dardos mortales contra los griegos y la gente empezó a morir, pues las flechas caían por todas partes entre la gran hueste de los griegos. Por fin un adivino nos informó con pleno conocimiento del oráculo de Apolo, y yo fui el primero en decir que debíamos apaciguarlo. Al oír lo cual, Agamenón se levantó airado y amenazó con hacer lo que ha hecho. Los griegos le llevan ahora a la joven en una nave a Crises y envían regalos de sacrificio al dios. Pero los heraldos acaban de sacar de mi tienda a Briseida, que los griegos habían entregado. Ayuda, pues, si puedes, a tu valiente hijo. Ve al Olimpo y si alguna vez le has hecho algún favor, ya sea de hecho o de palabra,
implora la ayuda de Zeus. A menudo, en la casa de mi padre, te he oído gloriarte de que tú sola de todos los inmortales salvaste a Zeus, hijo de Cronos, del desastre, cuando los otros, con Hera, Poseidón y Palas Atenea, querían atarlo. Fuiste tú, diosa, quien lo liberó llevando al Olimpo al monstruo de 100 manos a quien los dioses llamaron Briareo, y los hombres Egeón, pues es incluso más fuerte que su padre, cuando ocupó su sitio al lado de Zeus. Los demás dioses se asustaron y no lo ataron. Ve pues a verlo. Recuérdale todo esto, abrázate a sus rodillas y pídele que ayude a los troyanos. Deja que los griegos acaben cercados contra la popa de sus naves y perezcan a la orilla del mar. Que cosechen la alegría que puedan de su rey y que Agamenón lamente su ceguera al insultar al principal de los griegos. Tetis lloró y respondió: Hijo mío, ay de mí por haberte traído al mundo o amamantado. Ojalá hubieses vivido en tus naves libre de todo mal, pues todo es demasiado breve. Ay, que tengas que tener corta vida y mayores sufrimientos que tus semejantes. Triste fue por tanto la hora en que te di a luz. No obstante, iré a las naves, a las nevadas cumbres del Olimpo y le contaré lo sucedido a Zeus, por si quiere oír nuestra plegaria. Entretanto, quédate donde estás en tus naves, alimenta tu cólera contra los griegos y apártate de la lucha, pues Zeus fue ayer al océano, a un banquete con los etíopes, y los demás dioses le acompañaron. Volverá al Olimpo de aquí a 12 días. Iré entonces a su mansión de las losas de bronce y le imploraré, y no dudo de que podré convencerlo. Dicho lo cual, lo dejó, aún furioso por la pérdida de la mujer que le habían arrebatado. Entretanto, Ulises llegó a Crisa con el sacrificio. Después de entrar en el puerto, arriaron las velas y las dejaron en la bodega de la nave, soltaron los estalles, estribaron el mástil en su sitio y remaron hasta el fondeadero. Una vez allí, largaron las piedras de fondeo y afirmaron las amarras. Después bajaron a la orilla y desembarcaron el sacrificio para Apolo. Criseida también dejó la nave y Ulises la condujo al altar para ponerla en manos de su padre. Crises, dijo, el rey Agamenón me ha enviado a devolverte a tu hija y a ofrecer un sacrificio a Apolo en nombre de los griegos, para propiciarnos así al dios que tanto pesar nos ha traído. Y con esas palabras le entregó a la joven a su padre, que la recibió muy contento, y luego dispusieron el sagrado sacrificio en torno al altar del dios. Se lavaron las manos y cogieron la cebra para espolvorearla sobre las víctimas. Se lavaron las manos y cogieron la cebada para espolvorearla sobre las víctimas, mientras Crises alzaba los brazos y oraba en voz alta por ellos. «Óyeme», exclamó, «oh Dios del arco de plata que proteges a Crisa y a la sagrada Cila y gobiernas Ténedos con tu poder. Igual que me escuchaste antes cuando te imploré y oprimiste con dureza a los griegos, óyeme también ahora y detén esta temible pestilencia que los aflige». Así oró y Apolo oyó su plegaria. Cuando terminaron de orar y de espolvorear la cebada, echaron hacia atrás la cabeza de las víctimas y las mataron y despellejaron. Cogieron los huesos de los muslos, los envolvieron en 2 capas de grasa, pusieron encima unos trozos de carne, y luego Crises los puso en el fuego y vertió vino sobre ellos. Mientras los jóvenes estaban de pie a su lado, con puntiagudos espetones en la mano,
espetones en la mano. Cuando se quemaron los muslos y probaron las entrañas, cortaron lo demás en trozos pequeños, pincharon la carne en los espetones, la asaron hasta que estuvo hecha y la quitaron del fuego. Luego, cuando terminaron de preparar el banquete, se lo comieron y todo el mundo comió hasta hartarse. En cuanto comieron y bebieron lo suficiente, unos pajes llenaron las cráteras de vino mezclado con agua y la fueron pasando, después de que cada cual hiciese sus libaciones. Así todo el día los jóvenes adoraron al dios con cantos, himnos y salmodiando el alegre peán. Y al dios le gustó oír sus voces. Pero cuando el sol se puso y se hizo de noche, se tumbaron a dormir junto a las recias amarras de la nave. Y cuando apareció la hija de la mañana, aurora de dedos sonrosados, volvieron a largar velas hacia la hueste de los griegos. Apolo les envió un viento propicio, y así alzaron el mástil e izaron las blancas velas. Cuando la vela se hinchó con el viento, la nave voló sobre el agua de color azul intenso, y la espuma silbó contra la proa a medida que ganaba velocidad. Una vez que llegaron donde la vasta hueste de los griegos, sacaron la nave a la orilla sobre la arena, colocaron los puntales y fueron a sus tiendas y sus naves. Pero Aquiles se quedó en sus naves y alimentó su cólera. No acudió a la honorable asamblea y no participó en la salida para luchar, sino que se reconcomió por dentro, suspirando por la batalla y por el grito de guerra. Pasados 12 días, los dioses inmortales volvieron todos al Olimpo y Zeus iba al primero. Tetis no había olvidado el encargo que le había hecho su hijo. Así que surgió del mar y ascendió por el vasto cielo de madrugada hasta el Olimpo, donde encontró al poderoso Zeus sentado a solas en sus más altas cumbres. Ella se sentó ante él, y con la mano izquierda se abrazó a sus rodillas, mientras con la derecha le cogía de la barbilla y le imploraba diciendo: «Padre Zeus, si alguna vez te hice algún favor de hecho o de palabra entre los inmortales, oye mi plegaria y honra a mi hijo, cuya vida será segada tan pronto. El rey Agamenón lo ha ultrajado al arrebatarle su botín y negarse a devolvérselo. Hónralo, pues, tú, señor de los consejos olímpicos, y concede la victoria a los troyanos, hasta que los griegos entreguen a mi hijo lo que le deben y lo colmen de riqueza como compensación». Zeus no respondió. Se quedó en silencio, y sin decir palabra, pero Tetis siguió abrazada a sus rodillas y le imploró por segunda vez. «Inclina tu cabeza», dijo, «para prometérmelo con seguridad, o niégamelo, pues nada tienes que temer para que yo sepa cuánto me desprecias». Al oírla, Zeus se quedó muy afligido y respondió: «Tendré problemas si me haces discutir con Hera, pues me importunará con palabras insultantes. Y ahora se pasa el día clamando contra mí ante los demás dioses y acusándome de ayudar a los troyanos. Vete ahora, no vaya a descubrirte. Lo pensaré y haré que sea como tú quieres. Mira incluso la cabeza para que me creas. Esta es la más solemne promesa que puedo hacer a ningún dios. Jamás olvido mi palabra, ni engaño, ni dejo de hacer lo que he dicho. Cuando he asentido con la cabeza». Mientras hablaba, Zeus inclinó las oscuras cejas y los rizos deliciosos se mecieron en su cabeza inmortal, hasta que el vasto Olimpo se estremeció. Cuando los dos terminaron de trazar así sus planes, se despidieron. Zeus fue a su casa, mientras que la diosa dejó el esplendor del Olimpo y se zambulló en las profundidades del mar. Los dioses se levantaron de sus asientos ante la llegada de su señor. Ninguno osó seguir sentado, sino que todos se levantaron al verlo llegar. Luego él se sentó.
pero Hera, al verlo, supo que él y la hija del viejo Tritón Nereo, Tetis de pies plateados, había tramado algo, y enseguida empezó a reprenderlo. «Tramposo», exclamó, «¿a cuál de los dioses has escuchado ahora? Siempre estás resolviendo asuntos a mis espaldas, y si pudieras jamás me revelarías ni una palabra de tus intenciones». «Hera», replicó el señor de los dioses y hombres, «no esperes que te informe de todos mis consejos. Eres mi esposa, pero te resultaría difícil entenderlos. Cuando venga que los oigas. Cuando convenga que los oigas, no hay nadie, ni dios ni hombre, a quien vaya a comunicárselo antes. Pero si mi intención es no contárselo a nadie, no debes fisgonear ni hacer preguntas». «Temido Zeus, hijo de Cronos», respondió Hera, «¿qué estás diciendo? ¿Yo? ¿Fisgonear y hacer preguntas? Nunca. Siempre dejo que hagas lo que quieras. Aun así, tengo la sospecha de que Tetis, la hija del viejo Tritón, ha estado convenciéndote, pues estuvo contigo abrazada de tus rodillas esta misma mañana. Creo por ello que le has prometido concederle la gloria de Aquiles y matar a muchos en las naves de los griegos». «Mujer», dijo Zeus, «no puedo hacer nada sin que sospeches y quieras averiguarlo. No conseguirás nada con eso, solo disgustarme y que sea más duro contigo. Aun si es como dices, esa es mi voluntad, siéntate y contén la lengua, porque como te ponga la mano encima, aunque todos los dioses se pusieran de tu lado, de nada te serviría». Al oírlo, Hera se asustó, así que contuvo su obstinada voluntad y se sentó en silencio. Pero los seres celestiales estaban inquietos en la casa de Zeus, hasta que el hábil artífice Hefesto procuró calmar a su madre Hera. «Sería intolerable», dijo, «que los dos os pelearais y causaseis un trastorno en el cielo por un puñado de mortales. Si prevalecen tan malos consejos, no disfrutaremos más del banquete. Por eso aconsejo a mi madre, aunque ella misma lo sabe, que haga las paces con mi amado padre Zeus, para que no vuelva a recriminarla y nos estropee el festín. Si el atronador olímpico quiere echarnos a todos, puede hacerlo, pues es el más fuerte. Con que háblale con bellas palabras y así pronto volverá a estar de buen humor con nosotros». Mientras hablaba, cogió una copa de las dos asas y la puso en la mano de su madre. «Anímate, mi querida madre», dijo, «y aprovéchate. Te quiero mucho y sentiría que te llevases una paliza. Por mucho que me indignara, no podría hacer nada, pues nadie puede resistirse a Zeus. Una vez que intenté ayudarte, me cogió por el pie y me lanzó desde el umbral celestial. Estuve cayendo desde la mañana a la noche, y al ponerse el sol caí en la isla de Lemnos, y allí yací, casi sin vida, hasta que los sintíes llegaron a tenderme». Hera sonrió al oírlo y cogió la copa de la mano de su hijo. Luego Hefesto vertió dulce néctar en la crátera y sirvió a todos los dioses, yendo de izquierda a derecha, y los benditos dioses se rieron y aplaudieron al verlo tan atareado en la mansión celestial. Así celebraron el banquete todo el día hasta ponerse al sol, y todos tuvieron una parte y acabaron saciados. Apolo cogió su lira y las musas cantaron con dulce voz, llamándose y respondiéndose unas a otras. Pero cuando la gloriosa luz del sol se apagó, fueron a dormir, cada cual en su propia casa, que el tullido Hefesto les había construido con su habilidad consumada. Así Zeus, el olímpico dios del trueno, fue al lecho donde dormía siempre y se acostó con Hera, la del trono dorado, a su lado. Vale, este libro tiene también varias citas, o sea, como apuntes laterales. No quería leerlo como mientras leía el canto, entonces
Igual está guay leer las descripciones de algunos personajes. Como este dice Aquiles, héroe griego y jefe de los mirmidones, el renombrado pueblo griego de Eftía. Es hijo de Peleo, rey de Eftía, y de Tetis, una diosa marina. Su madre le augura dos posibles destinos. Si combate en la guerra de Troya, morirá, pero su fama será eterna. Si evita participar en ella, tendrá una vida larga y tranquila. Ante esta disyuntiva, Aquiles decide embarcarse en la campaña de Troya. Lo hace acompañado de su íntimo amigo Patroclo y de Fénix, su preceptor. En la Ilíada no se le atribuye la invulnerabilidad que tradiciones posteriores añadirán al personaje. De hecho, una lanza le rozará el codo y de la herida emanará sangre. Canto 21. Calcante. Augur principal de las tropas griegas. Procede de Micenas o de Mégara. Es hijo de Téstor y, en consecuencia, descendiente del dios Apolo, que le concede el don de la profecía. Es el mejor adivino de su época. Calcante predice que no será posible tomar Troya sin la presencia de Aquiles en el bando griego, y que se tardarán 10 años en hacerlo. De camino a Troya, tras quedar varada la flota griega por falta de viento a favor, revela que Artemisa, ofendida por Agamenón, retiene los barcos. Para aplacar la cólera de la diosa, este no tiene más remedio que sacrificar a su hija Ifigenia. Y ya está. Bueno, aquí hay... A ver... Y este último de Tetis. Sí. Tetis, divinidad marina y madre del héroe griego Aquiles. Es la hija de Nereo y de la oceanide Dóride. Zeus y Poseidón se enamoran de ella, pero, temiendo un oráculo que profetiza que el hijo de Tetis sería más poderoso que su padre, Zeus la fuerza a casarse con un hombre mortal, Peleo, el rey de Eftía. No sé si se pronuncia así. Píndaro. Ictimas 7:30. Irritada por la mortalidad de sus hijos que heredan de su padre, Tetis trata de volver inmortal a Aquiles sumergiéndolo en el río Estigia. Como lo agarra por el talón derecho, esta parte del cuerpo no se moja y por tanto queda vulnerable. Y por eso el talón de Aquiles. Pues ya está.